¿Cuál es su balance, defensor, de la aplicación de la cuarentena, de la decisión de la cuarentena y de su aplicación en las últimas horas? Bueno, yo creo que deberíamos partir por reconocer que el gobierno está haciendo un esfuerzo por ponernos al día en el retraso que teníamos y que aún tenemos sobre el cierre de contratos para el acceso a las vacunas, pero también hay que reconocer que no vamos a tener vacunas suficientes ni oportunamente durante el 2021. Esto implica que este año va a ser un año igual o más desafiante que el año 2020. Va a ser un año muy difícil. Y hasta donde tenemos noticia por todo lo que las declaraciones de los distintos ministros, del propio presidente, no se ve muy claro cuáles son los objetivos para el 2021. Quisiera poner un ejemplo respecto a la importancia de tener planes y objetivos claros. El anterior presidente, el 22 de julio, hizo un planteamiento. Señaló que íbamos a tener 5.000 camas UCI en el 2021. 6 días después, informó al país, nada menos que en el mensaje a la Nación, el 28 de julio, que ya no eran 5.000, sino iban a ser 3.000. Bueno, tenemos 1.800 camas. Esto revela justamente pues que tenemos un serio problema de plantearnos objetivos y alcanzar objetivos. El principal problema que tenemos, Nicolás, es un problema de gestión. La ineficiencia del Estado es el principal factor de contagio. Eso es. En la primera ola se entregaron 5 tipos de bonos. Desde el primer bono, que se llamó Yo me quedo en casa, hasta el último, el bono familiar universal, el promedio de entrega del bono de tiempo fue de 4 meses. El primero fue de marzo a agosto y el segundo de octubre a diciembre. Entonces, a nosotros como Defensoría nos hubiera gustado que nos digan, muy bien, ahora vamos a mejorar eso, vamos a hacerlo en un mes, en 45 días, y estas son las medidas que vamos a adoptar para que se alcancen esos objetivos. Señalar, por ejemplo, que el 15 se va a informar sobre quiénes están en el padrón y a partir del 17 es como decirle a un paracaidista, mire, usted láncese nomás, que yo oportunamente le voy a entregar el paracaídas, porque la cuarentena trae aparejada la agudización de la crisis alimentaria. Hay gente que no tiene que comer, no el día 15, el día 17, hoy, mañana, pasado. Por lo tanto, usted tiene que hacer un esfuerzo en los bonos, en los comedores populares, en las ollas comunes, con objetivos claros. Entonces, nuestro primer balance es que, desafortunadamente, nos ha faltado planificación, nos ha faltado objetivos claros, nos está faltando decirle a la población la realidad para que la propia población se haga cargo de su autocuidado. Y eso también tiene que ver con la comunicación. Hay un serio déficit de comunicación respecto a cuáles son las políticas públicas que va a implementar el Estado. Ahora, la ministra de Inclusión, de Desarrollo e Inclusión Social nos acaba de decir que el 17, o sea, que el 15 se publica la lista, que a partir del 17 se empieza a pagar, que en las primeras 2 semanas pretenden alcanzar a los 2/3 del universo de estas 4.200.000 familias y que esperan a final de marzo haber terminado de pagar estos 4.2 millones de bonos. Eso es lo que ha prometido la ministra que va a ocurrir. Sí, acabo de escuchar ahora eso como... Eso, a ver, es un objetivo y ojalá que lo pueda cumplir. Pero desde octubre, digamos, hasta diciembre, que hemos tenido una cierta tranquilidad dentro del marco de la crisis sanitaria, debió, por ejemplo, hacerse un esfuerzo por
bancarizar una campaña de bancarización. Recuerde usted que el reparto del bono en las cuarentenas pasadas ha sido fuente de contagio. Y hoy mismo estamos viendo que hay problemas de comunicación con la población respecto del bono. Entonces, nosotros no solamente quisiéramos que cumpla, queremos también apoyarla para que cumpla, pero necesitamos tener las cosas claras y las medidas puntuales que se van a adoptar. Claro, ahora el problema es, nos ha escrito un montón de gente en las redes durante la entrevista diciendo, bueno, 600 soles es algo, pero ¿en qué medida te resuelve el problema de sobrevivencia que está teniendo la gente en este momento? La inmensa cantidad de peruanos que se quedaron sin empleo, sumados a los que ya vivían precariamente. Justamente, es que el bono tiene que complementarse con dos medidas concurrentes. El fortalecimiento de los comedores populares. En la anterior cuarentena, las anteriores, se activaron con tardanza los comedores populares, no se les proveyó de los recursos o insumos necesarios, no se entendió, como digo, que la crisis sanitaria trae también una crisis alimentaria. Es importante el esfuerzo que han hecho de repartir 94 toneladas de alimentos, pero eso evidentemente no es suficiente. Se ha ofrecido que haga un mayor esfuerzo con las organizaciones populares, se ha ofrecido que se va a incrementar el presupuesto, pero note usted que todos son ofrecimientos. Cuando usted decide, usted aprieta ese botón rojo que es la cuarentena, usted ya tiene que haber planificado todo, toda la logística, ¿no es cierto?, para poder detener, atajar todas las vicisitudes que la población va a tener que afrontar. No se ha identificado, por ejemplo, las debilidades de los gobiernos locales para poder ejecutar o para poder contribuir al funcionamiento de estos comedores populares. Tampoco se sabe cuántas ollas comunes existen. Mire, ha pasado un año y no sabemos cuántas ollas comunes existen. Solo se sabe que en Lima hay 1.068 ollas comunes y atienden 117.000 personas. No hay un reconocimiento jurídico legal de las ollas comunes, lo cual trae como consecuencia que el Estado no pueda formalmente articular con ellos, y tampoco el sector privado, porque en este esfuerzo por ayudar a cerrar la brecha de alimentación también hay que articular al Estado. Entonces, sí es preocupante lo que está pasando, porque se han adoptado medidas que eran necesarias, pero aisladas, insulares. No estoy tan seguro que vayan a tener la eficiencia suficiente. Una cuarentena sola no forma parte de una política integral de combate contra la pandemia. Ahora, la pregunta es, ¿qué es lo que debería ocurrir? Es decir, lo que hace supuestamente la cuarentena es impedir que se extienda el contagio. Sin embargo, si tú terminas la cuarentena y no has utilizado el tiempo en hacer lo que hay que hacer, por ejemplo, el primer nivel de atención, porque camas de unidad de cuidados intensivos. Nicolás, ¿cuál es el primer nivel de atención? El primer nivel de atención, de acuerdo a todos los expertos, porque este virus en un 90% se va a atender en los hogares. Ese es tu primer nivel de atención. ¿Tenemos alguna política pública de comunicación, de capacitación para las familias que tienen una persona que se ha contagiado con virus? Esa es tu primera línea de defensa. La segunda recién es las postas, pero la primera es esa. Y no tenemos, un año después, no tenemos una política de capacitación, de comunicación para las familias. Por eso es que la Defensoría del Pueblo está presentando una iniciativa legislativa para que se repartan mascarillas a nivel nacional, por lo menos a 7 millones de personas, a lo largo de todo el año 2021. Y también se cree una franja sanitaria. Así como hay una franja electoral, debe haber una franja sanitaria, para que se articulen todos los esfuerzos mediáticos
y podamos capacitar, podamos comunicar a la población para que se pueda defender. Claro, ahora, el tema es el siguiente. Óscar Ugarte, con el cual conversamos el día de ayer, decía, este tema de que la gente se atienda en su casa plantea una limitación muy seria y cuyas consecuencias hemos sufrido. Es decir, la gente empieza a agravarse cuando llega al hospital, lo que requiere es una unidad de cuidados intensivos que no hay. Entonces, la alternativa, por lo que entiendo, debería ser activar los centros de salud, los policlínicos, todo y donde no haya, crearlos en cualquier espacio que sea posible utilizar, colegios, parroquias, lo que fuera, donde haya un equipo básico de médicos, enfermeras para atender a la gente, detectar tempranamente la enfermedad y tomar las decisiones con respecto a los cercos epidemiológicos, pero con respecto a las personas infectadas que están teniendo síntomas, trasladarlas a centros de atención para que médicos, porque ese es el otro problema, la gente se queda a su casa y ¿qué médico lo ve? ¿Qué médico evalúa sus esfuerzos? Es que hay que compaginar ambos esfuerzos, tanto lo que dice el doctor Ugarte, que desde luego hay que fortalecer toda esta línea de atención en distintas locaciones estatales o comunitarias, pero también hay que capacitar a las familias, porque seamos realistas, por mucho esfuerzo que se haga, así se duplique e incluso se triplique, no vamos a poder coberturar todas las personas que se infecten. Y la razón por la cual se agravan en las casas es justamente porque no hay formación, capacitación, no hay telemedicina que permita justamente asesorar y apoyar a las personas que están enfermas. Entonces hay que compaginar ambos esfuerzos, Nicolás. Ahora, ¿qué es lo que debería ocurrir, defensor? Es decir, aprovechar estos días de la cuarentena, más allá de toda esta discusión sobre los bonos, sobre lo realista que es aplicar una cuarentena donde la mayoría de gente, si no sale a trabajar, no come. Ya, pero aprovechar estos días para organizar este tema del primer nivel de atención. Pero uno de los requerimientos es el del oxígeno. O sea, usted dice, defensor, mascarillas, de acuerdo. O sea, hay que repartir las mascarillas adecuadas que además tienen que renovarse. Es decir, no tiene que ser que le entreguen una vez mascarillas a la gente, sino que se las entreguen continuamente a lo largo del 2021. Pero el problema del oxígeno... Sí, nosotros también hemos, como institución, liderado un esfuerzo por informar cuál era el stock de oxígeno, la capacidad que tenía el Estado y el sector privado para producir oxígeno. Y llegamos a la conclusión de que tenemos la capacidad de producir apenas la tercera parte o menos de la tercera parte de lo que vamos a necesitar si nos enfrentáramos a una situación, digamos, mucho más crítica que la de la primera ola. Entonces el oxígeno también es un problema, el oxígeno, las mascarillas, los comedores populares, las organizaciones sociales que hay que activarlas, que en su programa hace varios meses señalábamos lo importante que era justamente que la sociedad organizada se haga cargo de aquello que el Estado desafortunadamente no está pudiendo coberturar, ¿no? Claro, pero ¿qué se hace, defensor? O sea, nosotros hemos hablado desde abril del año pasado, que es el registro que tengo más claramente sobre las cosas que habían que hacer. Han pasado meses, y no se hacen las cosas que se tienen que hacer. No es que, entonces, ¿qué tenemos que hacer los ciudadanos frente a una situación como esta? Miren, no es que nosotros creamos que las leyes cambian la realidad. Lo que pasa es que en su programa, yo recuerdo que usted se mortificaba diciendo ¿cómo es posible que no se haga caso a la recomendación de la Defensoría de las mascarillas? Esta propuesta tiene entre 8 y 9 meses y se ha hecho caso omiso. El Estado ha repartido 11 millones de mascarillas en el 2020, cuando debió repartir no menos de 70 millones de mascarillas. Distribuir mascarillas es infinitamente más barato, enormemente más eficiente que tomar otro tipo de medidas, y no hemos comunicado bien ni hemos implementado esta política. Por eso el día de mañana estamos presentando una iniciativa legislativa justamente para que se obligue al Estado a repartir bajo responsabilidad mascarillas.
se asigne presupuesto y también se cree la franja sanitaria, porque como digo, tenemos un serio problema de comunicación. Es decir, que se produzca. ¿Y cómo sería este procedimiento para la distribución de las mascarillas? Porque acá en realidad hay dos problemas, ¿no? Primero, vigilar la adquisición, que sean las mascarillas adecuadas, que no compren cualquier mascarilla porque alguien quiere hacer un negocio ahí, que es lo que ha estado ocurriendo, sino que se compren las mascarillas adecuadas, pero a los precios más convenientes. Pero lo segundo es cómo hacer para que lleguen efectivamente a la gente. Mire, en relación a lo primero, el Perú todavía no ha actualizado la norma técnica de elaboración de mascarillas. Nosotros hace 2 meses y pico, comunicamos esto al Ministerio de Salud, nos han respondido que lo iban a hacer, eso fue en diciembre y hasta ahora no lo hacen, porque la Organización Mundial de la Salud ha establecido parámetros técnicos para la elaboración de mascarillas. Entonces vea usted cómo el retraso, la lentitud del Estado afecta el acceso efectivo a un derecho. Y lo segundo, en relación a cómo es que se debe proceder, el Estado tiene que asignar un presupuesto para la compra de mascarillas y entregarlas en bloque, porque no podría estar entregando pues mensualmente, articular a los gobiernos locales, a los gobiernos regionales, a las organizaciones comunales para poder distribuir las mascarillas. No vamos a tener vacuna, nuestro principal mecanismo de defensa es que entendamos que el uso de la mascarilla es clave, es fundamental. Ahora, hay en medio de la crisis gente que lo perdió todo, se quedó sin chamba, hemos recibido múltiples testimonios sobre esto. Pero otro de los problemas serios es el derrumbe, lo que podríamos llamar la precaria clase media peruana, de gente que apuncha, ha construido pequeños negocios, pequeños emprendimientos y que para eso se ha endeudado y que en este momento no puede pagar defensor. Y la única respuesta que tienen por parte del gobierno y del Congreso es una ley según la cual los bancos, si les da la gana, podrían refinanciar estas deudas y bajar los intereses hasta en el 25%, lo cual no es evidentemente una solución. Mire, yo recuerdo que en su programa hace 4 o 5 meses atrás, cuando se negaban, se cerraban los ojos y se decía que no iba a haber segunda ola. Incluso hubieron quienes hicieron corridas matemáticas diciendo que ya habíamos logrado la inmunidad o estábamos cerca de lograr la inmunidad. Nosotros dijimos que eso era una premisa equivocada y también era una pregunta equivocada si iba o no iba a haber segunda ola. La pregunta correcta era ¿cuándo va a ser la segunda ola y cuánto nos va a golpear? Esa era la pregunta correcta, o las preguntas correctas. Ahora quisiera decirle, no con tono de alarmismo, sino con absoluta preocupación, el punto es que tenemos que evitar la tercera ola. Para que la economía funcione, tiene que haber salud y tenemos que evitar la tercera. Va a haber tercera ola si no nos remangamos las mangas ya mismo. Y va a ser durísima también la tercera ola y probablemente venga en el invierno. Entonces tenemos que prepararnos con objetivos claros. 1, mascarillas. 2, fortalecer los comedores populares, las ollas comunes. Es establecer claramente que la vacunación también es una política pública que tiene que ir implementándose con cada vez más fuerza a partir del segundo semestre. Si logramos activar todas las organizaciones sociales, que son un mecanismo de defensa, que a lo largo de la historia han demostrado que pueden hacer frente a todos los desafíos que ha tenido el país. Si logramos articular todo esto con objetivos concretos, con rendición de cuentas, como hizo la Defensoría a fin de año, a principios de este año, de todas las instituciones, podemos hacer mejor frente a la tercera ola y entonces la economía podrá seguir funcionando. Mientras no hagamos eso, vamos a repetir esta historia. Y peor todavía con un nuevo gobierno, porque históricamente hemos tenido como experiencia que los nuevos gobiernos, cuando empiezan, ralentizan la gestión pública. Por eso creo que este 2021
va a ser igual o aún más retador, más desafiante que el 2020. Y por eso tenemos que tener una cuota de crudo realismo y a partir de ahí empezar a delinear nuestros objetivos, medirlos quincenalmente para que podamos llegar bien hacia finales de este año. Tengo una última pregunta, defensor, que en realidad le he recibido en más de una oportunidad esta mañana. La gente está indignada, la gente no puede pagar sus obligaciones, la gente se quedó sin chamba, la gente está viviendo al día, muchísima gente, y se les ofrece un bono de 600 soles que, si Dios ilumina al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, será distribuido antes del fin de marzo, pero después de la cuarentena, y en ese contexto la gente se irrita como Franco Orihuela, que me pide que le pregunte que por qué no se bajan el sueldo los ministros y que el defensor del pueblo sea el primero en bajarse el sueldo. Exitosa. Bueno, le informo que nosotros en la Defensoría del Pueblo el año pasado, funcionarios, voluntariamente, porque no salió una norma, voluntariamente hicimos por varios meses un aporte de nuestro propio estipendio, nuestro propio sueldo. Yo creo que en este punto todos tenemos que ser solidarios. Estoy completamente de acuerdo con ese punto. Bueno, ¿deberían o no deberían bajarse el sueldo los ministros? O sea, le acabo de decir que nosotros por iniciativa propia, nosotros estamos completamente de acuerdo con un planteamiento en esa línea.